¿cómo estamos? Buenas noches, querido Puerto Viejo Rock City. El día de hoy tenemos un programa muy especial, el especial del Día de la Mujer. ¿Cómo estás, Laila? ¿Cómo te ha ido en tu semana? Hola, hola, muy bien por aquí. Estamos un día más acompañados y acompañadas de este maravilloso equipo que nos acompaña. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy increíble que es Jade Hunda, una activista por los derechos humanos, feminista, pero también que proviene de la zona rural de Santana y que actualmente vive en Puerto Viejo porque bueno, a veces así es la vida, nos traslada a diferentes partes, a diferentes sectores por diferentes situaciones y creo que en tu caso ha sido por estudios, Jade. Y bueno, ella no solamente hace activismo aquí en Puerto Viejo, sino que también ha hecho activismo en Santana. Ha hecho un proyecto muy bonito justamente desde la Fundación Trascendentes, que es Rojo no es Amor, y es una iniciativa donde ella estuvo entregándole alma, cuerpo, vida y pasión, un proyecto muy significativo que fue derivado para que los adolescentes, las adolescentes puedan identificar ciertas red flags o ciertos tipos de violencia en los entornos en los que viven, pero también en sus relaciones interpersonales. Y bueno, aquí estamos con Jade. Jade, tú cuéntanos un poquito cómo te encuentras el día de hoy. Hola chicas, ¿qué tal? Muchísimo gusto, encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Como ustedes lo comentan, soy de la parte rural, soy una activista desde los 12 años, inicié con mi activismo dentro de los derechos de niños, niñas y adolescentes y también activismo feminista. Y pues como les dije, gustosa aquí, lista para responder sus preguntas y para funar a los machistas. Que comience la funa. Me encanta el nombre Rojo no es amor. Lo encuentro súper interesante. ¿A qué se debe el rojo no es amor? Bueno, ahí que Jade nos cuente, cuéntanos Jade. Bueno, les comento. Como les comenté, yo soy de Santa Ana, entonces dentro de Santa Ana yo conozco activistas. Hay una activista que se llama Angela Proaño, que hemos frecuentado, somos de la misma comunidad de Lodana, y ella creó un proyecto que se llama Rojo no es amor. Un proyecto que se creó desde la subárea de género de Trascendentes. Este proyecto se ejecutó en Santa Ana y es un proyecto que trata netamente de los límites de las violencias primarias que existen en las primeras relaciones sexoafectivas adolescentes. Porque lo que notamos es que sí, se habla de mucha violencia, pero esta violencia se puede prevenir si empezamos a hablar de ciertas red flags que podemos encontrar a inicios de estas relaciones. Hablamos de 15, 16 años y bueno, fue un proyecto bastante chévere que se llevó a cabo en uno de los colegios del Cantón Santa Ana, el Albertina Rivas. ¿Y qué es Trascendentes? Me dices que se llevó a cabo por la Fundación Trascendentes. Sí, Fundación Trascendentes. Entonces, bueno, ¿qué es Trascendentes? Trascendentes es una fundación que tiene su sede aquí en Puerto Viejo y tenemos a la directora justamente aquí en medio, y tiene varias subáreas. Dentro de esta subárea está la subárea de género que mi compañera Angela se encuentra liderando. Ella creó el proyecto, pero dentro del proyecto estuvimos 3 encabezándolos. Una fue Saraí Delgado, que ella se encargó de toda la parte del marketing. Yo me encargué de todas las partes de relaciones públicas y ejecución del proyecto, lo técnico. Y Angela se encargó pues de la creación y de estar liderando el proyecto. A mí me parece tan interesante que hayan empezado desde las adolescentes, porque si yo hubiese tenido, hablo como caso personal, si yo hubiese tenido la información correcta, muchas de las cosas que yo pasé no las hubiera pasado. Y eso es tan importante. Y yo soy mamá. Zoe Valentina tiene 8 años, 9 años ya recién cumplidos. Entonces va a ir al colegio. Y es súper importante que ella sepa que sí, que no y que nunca. Ajá. Claro, justamente este proyecto nace desde nuestra propia historia, porque uno se hace feminista con su propia historia, tristemente. Pero desde nuestra propia historia, pues fue un proyecto en el que conectamos todas y fue un entrar en conciencia, fue esto yo lo viví. Entonces, si yo lo viví y tengo la oportunidad y el privilegio de poder hacer algo al respecto, pues desde este proyecto podemos llegar a 1 o 2 personas, porque sabemos que no es posible llegar a todos, pero sí es posible generar un pequeño cambio. Por supuesto. Sí, también es muy interesante como el nombre, tú lo decías, ¿no? El tema del nombre, porque hablar a veces de violencias, como que ya la gente a veces se cansa de escuchar lo mismo. Entonces tú le pones Rojo no es amor,
que lo hace similar a la banderita, a la red flag. Entonces, haces algo llamativo también para que los adolescentes no se te aburran y que estén ahí pendientes de, estas son las red flags, estas son las green flags en una relación, y cómo también lo empiezas a identificar, no solamente en una relación personal, sino también en tu entorno. Claro, la idea principal era poder conectar con los adolescentes. Entonces entendemos que los generación Z tenemos un lenguaje en común y pues desde este lenguaje quisimos conectar con ellos y es algo muy propio el red flag. O sea, el red flag ahora es algo muy propio, es un extranjerismo que hemos adoptado. Entonces, desde este nombre, pues quisimos conectar y quisimos de alguna forma evidenciar este tipo de violencia, que no solo se quede en una broma, sino que tenga un objetivo comunitario. Claro, yo tengo una pregunta, adolescentes en general, chicos y chicas. Sí, adolescentes en general. Me parece increíble, porque creo que no se nace malo o no se nace con cierto pensamiento, sino que nos vamos construyendo con el tiempo. Entonces, si podemos deconstruir a los chicos desde la adolescencia, podemos crear relaciones sanas a futuro, que las chicas los reconozcan los patrones nocivos, que los chicos sepan que si están teniendo una actitud que no está correcta, la puedan cambiar a tiempo, porque muchas veces en casa lo que tienen es el ejemplo incorrecto de lo que tienen que hacer. Bueno, como para ponerlo así en palabras, ya que el público que nos está escuchando, ¿qué podríamos considerar como una red flag y una green flag? El gaslighting, que también es un extranjerismo que hemos adoptado aquí. El gaslighting es esa violencia psicológica que nosotras no evidenciamos y es ese bombardeo de amor que tenemos por ciertos patrones de personalidad de ciertos hombres. Entonces, estos hombres que llegan y ya al segundo día se quieren casar contigo y al tercero ya quieren tener un hijo contigo y luego a las 2 semanas ya te gostean. Entonces, eso es un tipo de violencia psicológica que está tan normalizada en nuestra comunidad, que está tan normalizado dentro de nuestra sociedad y afecta tanto porque sí llega a afectar, sí llega a crear un trauma, sí llega a afectar diferentes ámbitos de la funcionalidad de tu vida como mujer. Y teniendo en cuenta que no solamente este tipo de violencia lo vivimos las mujeres, sino que también en menor cantidad hay hombres que lo viven y no lo pueden identificar porque no se le ubica nombre o porque no tienen la información necesaria. De hecho, pasa algo súper interesante en el cerebro con el refuerzo intermitente, se llama. Entonces, los niveles de dopamina suben y eso crea adicción. Entonces, cuando bajan los niveles de dopamina, tú empiezas a querer esa misma atención y te la empiezan a dar de cuentagotas. Entonces, tú empiezas a quedar atrapada en un círculo vicioso. En un círculo vicioso. Es el mismo mecanismo de las adicciones. De hecho, bueno, eso es una teoría de Skinner. Yo estudio psicología, entonces es una teoría de Skinner, el conductismo netamente. Y es lo mismo que pasa en nuestro cerebro. Y eso genera dolor, porque, a ver, ¿quién aquí no ha sentido un corazón roto? Exactamente. Duele, no es algo que pasa desapercibido, duele. Y este dolor es generado por una violencia tan normalizada como el gaslighting. Y ahora, ¿qué es una green flag? Porque estamos hablando de las red flags, pero también, ¿qué es una green flag? Sí, claro, no queremos asustar a la gente, no todo es malo. El amor es bonito. Que comunique y gestione sus emociones. Y aquí quiero hablar y dejar como algo muy focalizado, que conversaba justamente ayer con otra amiga que es feminista, que estamos tan acostumbradas a que el mínimo indispensable sea lo más grande dentro de una relación. Y hablábamos de esto de que, bueno, ella me comentaba de que su novio una vez le llevó medicinas. Y yo así de, ay, qué lindo. Y me dijo algo así de, eso es el mínimo indispensable, Jade. Pero wow, tenemos tan normalizada la violencia y no ser cuidadas en nuestras relaciones que vemos eso como algo wow, como ya lo ponemos en un pedestal a esta persona, independientemente de cuál sea la orientación de nuestra pareja. Claro, bueno, es que lo que tú acabas de decir es verdad. Tenemos tan normalizado el no ser cuidadas que cualquier cosa nos parece extravagante y súper gigante y lo valoramos como si nos estuvieran dando un riñón. Claro, y esto desde la necesidad de tener esa validación externa, porque de hecho el ser cuidadas externamente tiene que empezar desde el autocuidado. Pero muchas no lo aprendimos en casa. No se nos enseña ni en casa, ni en escuela, ni en la sociedad como tal. Y venimos también de patrones y de
paternidades ausentes, Sí. que ese es otro problema. Justo en el dadillo. Sí, sí. Vamos a terapia. Sí, sí. Justamente eso les iba a decir, como lo importante también que es de normalizar, ir a terapia, y también lo importante que es poder hacerlo antes de iniciar una relación, porque a veces entramos a una relación cargando con ciertos traumas o con ciertas heridas y llevamos eso también a nuestra relación, tanto hombres como mujeres, ¿no? Claro, y que como mujeres se nos ha enseñado a complacer. O sea, pobre de la mujer. People pleaser. Sí, pobre de la mujer que ponga límites al iniciar un tipo de vínculos, Te vas a porque quedar sola. te ¿Quién vas a te va a que- querer? te vas a Yo. quedar sola, ¿quién te va a querer? Guau, qué cansona. Qué cansona, qué mal cae esta man. Se bajan un poco las oportunidades a nivel sexoafectivo. Entonces, hay tanto estándar de que la mujer debe complacer y debe como encajar en un molde perfecto, Sí. que algo tan básico como poner límites se nos es prohibido. Sí. Y ahí ya estamos hablando de un vivir estereotipo actuando. que ya hay sobre las mujeres. Un estereotipo que ya hay, que tenemos que complacer, que tenemos que ser perfectas y que si no lo somos, nos vamos a quedar solas para el resto de nuestra vida. Y no sé si tal vez a ustedes les ha pasado, bueno, yo vivo en un hogar bastante conservador, donde es básico que la mujer sepa cocinar, lavar, planchar, porque si no sabe hacer eso, no va a haber hombre que la quiera. Y es como, para mí, en mi caso muy personal, ha sido como un acto de rebeldía no aprender ni a cocinar, ni lavar, ni planchar. Porque digo, o sea, si ningún hombre me va a querer porque no sé cocinar, lavar y planchar, entonces que no me quiera, porque si me va a querer para eso, no me va, o sea, realmente no me va a querer por mi esencia, sino para lo que le voy a hacer útil. Claro. Y quien vaya a quererme, pues va a tener que querer a Laila así. Y bueno, obviamente yo sé ya hablando como desde otro aspecto, que estas son cosas básicas que uno tiene que aprender para independizarse, para vivir su vida como un adulto funcional. Que las vas a aprender cuando Ajá, tú quieras cuando y las yo necesites. quiera. Exactamente, pero no impuestas porque ese es el mandato que se necesita para ser esposa o pareja de alguien. No, si es así no quiero. Sí, bueno, a mí me recuerda como una anécdota. El primer acto feminista que yo tuve dentro de mi familia fue como a los 13 años. Yo tenía el privilegio de en una comunidad rural tener computadora e internet. Fui como de las primeras que tenía. Entonces, yo ya conocía el feminismo que recién empezaba en la corriente mexicana y argentina. Entonces, el primer acto feminista que yo tuve fue decirle a mi abuelo, levántate a coger tu cuchara. Sí. Y eso fue un escándalo en mi casa. Entonces, algo tan básico como que puedan coger su cuchara y como no servirle a una persona que es un familiar tuyo, se vuelve un acto feminista y un acto político. Porque sí, como decían las feministas, las primeras feministas, todo es político. Uy, me acuerdo cuando toda mi familia se enojó conmigo porque yo fui la primera en denunciar a mi expareja por manutención y poner una boleta de auxilio en su contra. Y, o sea, a la raíz de la separación y yo entrar a terapia y darme cuenta que lo que había vivido había sido violencia y ir a denunciar y poner y seguir un juicio que hasta el sol de hoy un juicio por manutención, más de $3,000 en pensiones que no se pagan y que yo creo que eso también deberíamos conversar un poquito más adelante. Y toda mi familia, ¿pero por qué recién hablas? Y yo llevaba 10 años de relación. ¿Y por qué ahora? Ah, ahora sí es malo. Pero es que lo que vives dentro no tiene nada que ver con lo que se ve de afuera. Y el reculparte o revictimizarte, porque, ok, sí, pudiste haber permitido muchas cosas, pero hay todo un círculo de violencia y toda una teoría psicológica que lo explica y todo un mecanismo químico dentro del cerebro que hace que te quedes ahí. Entonces, ¿por qué en vez de verte como la víctima, te ven como tu propia victimaria? Y no le dan la responsabilidad a quien la conlleva. Porque sí, incluso yo en algún momento caí en eso siendo adolescente. Pero ¿por qué se deja golpear? ¿Por qué sigue ahí? Y hay todo un tema, toda una adicción dentro de esto. Claro que sí. Yo algo que no consigo es cuando mucho se dice de la mujer que es violentada, digamos hablando físicamente, y se la juzga bastante. Pero si el marido le pega, ¿por qué sigue ahí? Ese es no, es que sigue ahí porque le gusta aguantar golpes. Esto es algo que escuchamos cruelmente
en nuestros entornos, pero es porque nadie se pone en el zapato de esa mujer que está sufriendo de violencia física, que quizás no solamente piensa en ella, sino que piensa que tiene 2 hijos que también dependen económicamente de ese padre, esposo que es violentador. Y que si ella lo deja, pues de alguna forma también quedan indefensos sus hijos y le toca aguantar porque tiene que buscar la manera de que sus hijos salgan adelante y tengan que comer o que alguien lleve el pan sobre la mesa, porque ahí viene otra cosa. Para las mujeres, pues lamentablemente hay muchos más desafíos en el tema laboral, ¿no? Eso también es algo que en algún momento lo he platicado, como sí, hay muchas normas progresistas que han evolucionado, que han transformado actualmente el acceso a oportunidades, pero que aún así siguen siendo discriminatorias. Una mujer, al entrar a un espacio laboral, el empleador evalúa, bueno, la mujer en algún momento, si está en su etapa fértil, si está en su etapa en periodo donde puede quedar embarazada, tengo que establecer que le tengo que dar el periodo de maternidad, que le toca dar el periodo de lactancia, lo que significa que va a tener que contratar a alguien más para que esta mujer pueda tener esos derechos. Entonces, desde ahí ya el empleador dice, no, es que no me conviene contratar a una mujer, mejor contrato a un hombre. Entonces, vemos también cómo todos estos desafíos que ya hay de por sí siguen haciendo que una mujer siga en el ciclo de la violencia y que se le sea mucho más imposible salir de ahí. De hecho, en entrevistas te preguntan, ¿usted planea tener hijos? ¿Y a usted qué le O importa? tienes pareja. Sí, como que, ¿y a usted qué le importa? Sí. Y por que tienes que comer y darle de comer a tus hijos, te toca responder la pregunta amablemente, pero en tu cabeza los quieres matar. Sí. Jade, yo tengo una pregunta para ti. Antes estabas conversando acerca de que todo lo que una mujer puede pasar en su entorno de vulneración tiene una explicación científica. ¿Nos quieres conversar un poquito cuál es la explicación acerca de eso? Bueno, hay algo llamado el círculo de la violencia, que el círculo de la violencia pues está marcado por la etapa donde estás en la pareja, tienes este problema, luego pasa la violencia y luego viene la parte de la luna de miel, que es donde es la parte linda, donde llegan con flores, donde hay cenas, donde todo es muy maravilloso y se repite constantemente. Esto está un poco arraigado al refuerzo intermitente que nos comentabas, que genera una adicción en el cerebro. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay esta adicción? Hay bastante segregación de dopamina, que la segregación de dopamina es un carrito de dopamina que va a tu cerebro y te da ese placer momentáneo. Tú sabes que pasas por este golpe, tú sabes que pasas por este tipo de violencia, pero también sabes que vas a tener esta recompensa. Entonces, por eso aguantas esa situación, porque la recompensa es muy placentera por esta segregación de dopamina constante. Entonces, si no se corta ese círculo de violencia, es súper difícil dejar esa relación. Y lo digo porque en su momento yo también fui víctima de muchos abusos en relaciones. Entonces, cuando tú vives esto y te das cuenta, es que dices, ok, no era que no podía salir, que no quería salir, no podía. No podía, porque a veces es la única forma de amor que conoces. Sí. Desde pequeñita. Sí, desde pequeñita. Ese tipo de violencia es la única forma de amor que conoces, porque el amor también se aprende, amigos. Sí. Uy, me gusta esa frase. El Sí. amor también se aprende. Bueno, y también ahí es importante, si queremos, bueno, en tu caso que ya tienes a Zoe, no sé, en tu caso, Jade, si quieres o planeas tener niños, niñas en algún momento, o bueno, en mi caso, lo importante que es poder romper con ese amor que hemos aprendido, ese tipo de amor que hemos aprendido para no seguirlo replicando. Romper el círculo. Bueno, Sí. hay justamente una película sobre Sí. eso, se les Mi recomiendo. psicólogo me decía una vez, usted tiene que ser lo que quiere que Zoe vea, porque los niños no aprenden escuchando, sino viendo. Y es un poco elegir qué persona quieres ser. Qué persona quieres ser y hasta dónde quieres llegar. Por ejemplo, yo tengo clarísimo que mi decisión de no ser madre es porque yo no quiero repetir un patrón. Que lo he trabajado, que voy a la psicóloga, que estudio psicología, que leo un montón, pero sé que hay patrones que se pueden repetir sin querer. Y ahí está un poco también esta culpa y este machismo interiorizado, porque el ser feminista no me hace no machista. Y este machismo interiorizado de tengo que ser la madre perfecta, porque esa es otra cosa, ahora Eso me todo es pasa. culpa de la madre. Ajá. Sí. Tienes razón. Sí, sí. De hecho, cuando yo me caía o algo pasaba, mi papá era, ¿y dónde estaba la madre? Y ahora yo, ¿y dónde estabas tú? Ajá. Claro.
todo, o sea, todo es culpa de la madre por no estar, por trabajar, Sí. por simplemente empezar a hacer su vida. Sí, y eso también es algo que vemos en el discurso actualmente con el contexto de inseguridad, del tema de la niñez que está siendo captada por las diferentes bandas. No se cuestiona dónde están papá y mamá, se cuestiona ¿y dónde están las mamás de esos niños? ¿Qué hacen esos niños a altas horas en la calle? Eso es lo que se cuestiona. ¿Dónde están las mamás? Pero ¿por qué no cuestionamos también dónde están los papás? Y aquí quisiera tocar un tema que para mí es súper importante y que yo veo que está bastante fuerte, al menos dentro del contexto de Ecuador, yo me atrevería a decir también mundial, que es la sobrecarga laboral que hay dentro de las mujeres en Ecuador. Porque las mujeres ya no solo son profesionales, que bendito sea que bueno, ya tenemos la oportunidad de poder ser profesionales y no quedarnos en casa. Ya son madres y ya son amas de casa también. Entonces es un triple trabajo, 2 de estos no remunerados. Tienes toda la razón. Que si fueran remuneradas no estaríamos sufriendo. Claro, pero nadie te remunera por ser madre. Y de paso, si es que al padre se le ocurre y tiene la amabilidad de pagar la pensión, pero aún así eso no es una remuneración. Dímelo a mi amiga. Fúnalo, amiga, fúnalo. Bueno, chicas, estamos llegando a una parte muy importante del episodio. Hemos hablado un poco de los desafíos que se enfrentan por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer. También hemos hablado un poco de violencia, de las green flags, las red flags, y vamos a ir a un corte especial para poder volver con esta conversación que está muy interesante. No nos olvidemos, aquí en Radio Hit 104.1. Ya volvemos. Ya volvemos. Hemos estado hablando de temas muy interesantes, justamente cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres, las violencias, las red flags, las green flags, y bueno, cómo es mantener una relación, tanto siendo hombre como siendo mujer, y también la responsabilidad que es mantener una relación. Y bueno, ahorita vamos a seguir hablando de este tema, pero vamos a empezar con una pregunta, un tema muy interesante que nos trae a colación Dani. Yo el otro día estábamos en el programa y les decía a los chicos un comentario. Les decía que para mí, en mi consideración, una mujer no es enemiga de otra mujer, sino que a veces o muchas veces son los hombres quienes las ponen a competir entre ellas. Entonces, el competir por la atención o porque me elija hace que yo me haga enemigo de otra mujer. Y se ve muchísimo que empiezan en el TikTok y que la indirecta, y que no sé qué, y que sí, que tú esto y que tú lo otro. Me ha pasado. Yo odio esa frase. Odio esto de este estereotipo o este rol que nos han puesto de que entre mujeres somos enemigas, porque es una forma de dividirnos. Exactamente. Y voy a devolver la pregunta con otra pregunta a ustedes dos. Primero Laila y luego Dani. ¿Qué es lo peor que ha hecho una mujer con ustedes? Sí, está fuerte la pregunta, porque toca tal vez fibras sensibles. Creo que la primera mujer en mi vida que me ha hecho daño ha sido mi mamá, pero creo yo que eso ya releva de otras cosas, pero como vinculado tal vez a algún conflicto amoroso de alguna relación interpersonal. Un conflicto, una pelea. ¿Qué es lo peor? Ninguna mujer, o sea, he tenido más situaciones con hombres, porque hay hombres que no toleran ver a mujeres en rangos o en roles de poder. Ah, sí, a mí me ha pasado, pero no lo voy a contar. No vamos a poner a nadie. Ok, no, pero ¿qué es lo peor que ha dicho una mujer de ti? ¿Qué ha hecho una sí, mujer en contigo? redes sociales, habló súper feo de mí, de hecho esto fue en el colegio. Ok. Luego también, ya ahora grande también, pasó que hablaron cosas súper horribles de mí, cosas que no eran ciertas. Pero yo no sé, lo voy aquí a preguntar, psicóloga, dígame, Ok. si es por boba o por qué, pero yo no respondo. Ok, está bien. No puede Para ser un mí, mecanismo. prestar atención es darles Poder. darle de comer. Y lo que tú no alimentas se muere. Y está muy bien, tú muy bien, Dani. Lo peor que una mujer ha hecho conmigo es hablar mal de mí, meterse con mi físico, quitarme un novio. ¿Qué es lo peor que un hombre ha hecho con ustedes? No me alcanzaría la noche para poder hablar, ¿no? Muchas cosas. Juicios de por medio y Mucho, cosas mucho. y boletas de auxilio de por medio.
Y Ya lo esos podemos juicios de decir. por medio conllevan también un acto de gravedad que no es solo a ti, sino que a tu hija. Claro que sí. Que se metan con una hija, qué dolor. Lo peor que un hombre ha hecho conmigo tiene como 23 años de cárcel o algo así. Entonces, no, el peor enemigo de una mujer no es otra mujer. Si lo podemos si lo analizamos desde ese punto de vista. Ujú. Claro que sí. Ah. Uy, se me erizó la piel. Entonces, Porque por favor. yo lo viví y yo no denuncié. Claro. Y muchas no hemos denunciado, muchas ellos siguen viviendo normalmente su vida. Y en mi caso era como que, ¿cómo va el papá de tu hija a estar preso? Y yo, porque se lo merece. Así que por favor, Pero a quien bueno, por escuchen ahí anda decir esa libre. frase, funen. Sí. Claro que sí. ¿Tú qué opinas de esto de que la gente se queja mucho que los monumentos y que la gente sale a hacer destrozos? Y yo me da mucho coraje porque yo le he dicho a mi hija, si a ti te pasa algo, yo quemo Puerto Viejo. Y no me importa con quién esté adentro, yo lo quemo. Y quien sea, se va también al hueco. Lo que pasa es que creo que no somos conscientes del dolor hasta que lo vivimos, tristemente. Y aquí viene esta frase que comenté al principio de nos hacemos feministas con nuestra propia historia. Y claro, ojalá yo fuera un monumento y me cuidaran como Claro. quieren Claro, cuidar por supuesto. a la Plaza Central de Quito. O sea, ojalá me cuidaran así. Pero no soy un monumento, soy una vida. Y valgo más que ese monumento que están grafiteando, que están rayando. Y creo que hay como mucha polémica amarillista en torno a lo feminista. ¿Por qué? Porque los derechos de los hombres, ¿cómo se consiguieron? Revolución Francesa, iconoclasia, guerra. Y ahí nadie dijo nada. Los derechos de los trabajadores, ¿cómo se consiguieron? Paros, iconoclasia, guerra. Y ahí nadie dijo nada. Pero como somos mujeres que salimos y que hacemos estos destrozos, entre comillas, porque no son destrozos, es simplemente ante el ente público, ahí sí somos unas histéricas. Jade, para nuestra audiencia, ¿qué es iconoclasia? Ok, la iconoclasia es una forma de protestar por tus derechos. Esto se hace desde los entes públicos, desde esta algarabía pública, donde no se destruyen, porque no es el fin destruirlos, el fin es que nos miren. Tengamos algo en cuenta, nunca nos han mirado y nunca miran nuestros derechos si no hacemos destrozo. O sea, cualquier minoría que seamos o que fuimos, nunca nos han mirado si no hacemos destrozos. Entonces es una forma de revolución. No fuera necesario si simplemente nos pararan bolas, si nos hicieran caso, si tuviéramos nuestros derechos. Pero como no hay otra forma, es la forma que también hemos adquirido las feministas, que no fue algo que nació del feminismo, es algo que ha venido años y años y generaciones tras generaciones. Claro que sí. Y bueno, algo que tú mencionabas era sobre el tema de los hombres, ¿no? Y yo quisiera saber, porque también he visto que hay hombres durante las marchas, ¿cuál es el rol que ellos tienen en las marchas? Y también cómo podemos de alguna forma no excluir a los hombres de la lucha feminista, porque necesitamos que ellos también tomen conciencia para que puedan también ser parte de la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos todo como esta suma de un poquito de todo? Porque yo mucho también de lo que he percibido algunas veces es que al hombre se lo hace a un lado. Y al hombre no se le habla a veces de violencia cuando él es el violentador. Al hombre no se le habla de masculinidades positivas cuando él es el violentador. Al hombre no se le hace un taller de, ok, esta es la ruta de denuncia, esto es lo que te puede pasar si tú violentas a una mujer cuando él es el violentador. Entonces, ¿cómo cambiamos un poco el giro y empezamos a también hacer responsables a los hombres? Porque mucha de la responsabilidad también recae sobre la misma víctima, una y otra vez. ¿A quién capacitamos de ruta de violencia a la mujer? ¿A quién capacitamos de tipos de violencia a la mujer? ¿A quién capacitamos de un montón de cosas a la mujer? Pero seguimos diciéndole a la mujer, tú eres la víctima, tú hazte cargo. Pero no le decimos al hombre, tú puedes ser violentador. Incluso sin a veces saberlo, porque a veces el hombre ni siquiera es consciente de que viene arrastrando ciertos patrones que ha visto en su familia. Y como le decimos, tú puedes ser violentador, identifica qué conductas violentas tú manifiestas en tu diario vivir, cómo lo puedes manejar y cómo tú puedes decir, yo puedo estar siendo violentador, no sé,
violentando psicológicamente a mi pareja. ¿Qué puedo hacer con esta situación? Voy a terapia. Voy a círculos, porque mira, eso es algo interesante. Quizás hay círculos de mujeres para hablar sobre que hemos sido víctimas de violencia, pero no hay círculos de hombres para que hablen que han sido violentadores o que han tenido ciertos patrones que siguen arrastrando en sus relaciones. ¿Cómo podemos cambiar un poquito de toda esta estructura que sigue siendo perpetrada por el mismo machismo? Ok, bueno, aquí quiero como adentrarme en algo que siempre he dicho y que creo que hay como una información errada en el tema. Las feministas no estamos en contra de los hombres. No es que los odiamos. Bueno, o al menos no a todos. Pero sí estamos en contra de un sistema que se llama el sistema patriarcal, que es un sistema que nos afecta a ambos. No es solo nos afecta a mujeres. Sí. ¿Que le da más privilegios a los hombres? Sí. Y creo que por eso también es un poco difícil de parte de ellos esta deconstrucción y hacerse conscientes, porque es muy difícil renunciar a los privilegios. Pero así como les da privilegios, también hay consecuencias negativas. El típico el hombre no llora, el típico el hombre es el que provee, el típico el hombre es la persona que tiene que tomar la iniciativa. Entonces, ese tipo de cosas también afectan a los hombres. Y es por eso que muchos de los hombres violentados no llegan a denunciar por la falta de educación. Tristemente, como lo he dicho, hay todo un sistema que nos vulnera y que no se nos enseña esto en la escuela, no se nos enseña esto en la familia. Sin embargo, creo que el rol del hombre en estos momentos es deconstruirse. Y la deconstrucción viene desde el conocimiento. Y hay algo que se llama, pues, el autoeducarse. Es triste porque no debería ser así. Es algo básico que se nos debería enseñar. Pero no hay otra forma que no sea la deconstrucción. Ahora, hablando de estos hombres que van dentro de la marcha, yo comprendo que hay muchos hombres que van a proteger a sus parejas y toda esta situación. Yo considero que no es un espacio de protección, porque ya, a ver, en las marchas feministas hay toda una logística y una estructura creada para la protección de nosotras mismas, y que al menos yo nunca me he sentido más protegida que en una marcha feminista. Es increíble. Sí, la sensación es increíble. Entonces, este día que es de conmemoración de la mujer, que es de visibilidad de la mujer, es necesario que seamos mujeres quienes estemos ahí. Si tú como hombre sí quieres ser parte, sé parte desde la deconstrucción, sé parte desde el trabajarlo internamente y déjanos trabajar ese día. Ahora hay un meme de este hombre que salió como que era parte de estos grupos como acompañante y que luego salió que tiene una demanda alimenticia. No sé si ustedes vieron ese meme. No. Entonces, sí, entonces es muy errático esa forma de hacer protagonismo de un día que tú no eres el protagonista. Porque no lo eres. Es un día de visibilización y conmemoración de la mujer y creo yo que se debe mantener entre mujeres. Hablando de mujer, porque aquí hay otra cosa. Bueno, yo estoy un poco en contra del feminismo blanco, que es este feminismo que solo habla de la mujer cis, heterosexual, como que si solamente ellas tuvieran derechos. Entonces, hablando de mujeres, de las mujeres trans, mujeres prostitutas, mujeres negras, mujeres de diferentes diversidades, porque todas merecemos derechos. Claro que sí, claro que sí. Yo te quería preguntar algo. Se habla mucho de narcisismo. Y es una palabra que está tan de moda. Sí. Y ahora es que todo es que es narcisista, pero eso es un perfil psicopático que tiene que ser tratado por un profesional. Y que no tiene cura, de paso. Entonces, no todo es narcisismo. No todo es Claro narcisismo. que no, pero las mujeres tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque sí hay muchos perfiles narcisistas, sí hay muchos perfiles psicopáticos. Claro, bueno, aquí también comprender algo, que una cosa es el trastorno narcisista de la personalidad y otra cosa son rasgos narcisistas. Todos tenemos rasgos de personalidad. Claro. Por ejemplo, mis rasgos de personalidad más elevados son el histrionismo y el TLP. Pero hay hombres que también tienen estos rasgos de personalidad narcisistas, que no necesariamente tienen que ser un trastorno, pero que sí pueden afectar. Todos tenemos rasgos de personalidad, unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad. Pero creo que mucho de darnos cuenta cuál es el perfil de personalidad que tienen este tipo de hombres es simplemente darnos cuenta de cuál es el tipo de violencia que hay. Un hombre que te esgaileitea desde el principio, que es esto de que yo les comentaba, de que te quiere casar contigo el segundo día. Un hombre que en cambio no quiere comunicarse, que no gestiona sus emociones. El típico golpe en la pared. Ay, no. O en el volante. O en el volante.
Me pasó. Sí, por dos. Pero Por tres. el típico golpe en la pared con el volante, ya eso es una señal de que esta persona no gestiona sus emociones. ¿Y por qué tú vas a estar con alguien que no gestiona sus emociones? Que hoy fue el volante, pero mañana puede ser tu cara. Sí. Me pasó también. Mencionaste TLP. El TLP es el Trastorno límite de la personalidad. Sí. Bueno, el trastorno límite, ¿quieren que lo explique? Ok, Ajá, el sí, trastorno límite de la cuéntanos. personalidad, de hecho yo tengo trastorno, es un trastorno que se caracteriza por emociones intensas. Y aquí quiero tocar algo que se habla mucho dentro de los grupos narcisistas, y es que las mujeres son histéricas. Ok, la histeria es un nombre de una corriente psicoanalítica. Pero la histeria también se podría llamar TLP, trastorno límite de la personalidad, o histrionismo, que esto mayormente se da a mujeres que han sido vulneradas a temprana edad, vulneradas por abuso sexual o negligencia. Entonces sí, podemos ser histéricas, pero la histeria no viene de la nada. Claro, por supuesto. Hay todo un patrón detrás, entonces, que ha venido desde esa violencia. Se puede derivar del trastorno de estrés postraumático, lo dice. Claro. No, más que el trastorno de estrés postraumático, es todo el cambio en la química de tu cerebro. Entonces, no hay como un trastorno antes de, sino que son rasgos de la personalidad que tú creas para sobrevivir porque viviste este tipo de abusos. Por ejemplo, yo viví abuso a los 14 años. Entonces, yo sé que el TLP nace por este abuso sexual que tuve en ese momento. Entonces, claro, ahora yo soy una histérica por hablar de estos temas y por comportarme por cómo me comporto y por odiar a los abusadores. Pero mi histeria no viene de la nada, porque como les dije y les repito, uno se vuelve feminista con su propia historia. Es Claro una que sí. consecuencia. Es una de- consecuencia de, y quizás sí, mayor rasgos dentro de los grupos feministas, pero es consecuencia de. Ajá. Y ahí, bueno, también vale mencionar que han habido avances. Han habido avances en el tema de violencia, en el tema de la lucha feminista. Pero, ¿qué es lo que todavía falta por hacer? Ok, yo creo que falta mucho. Sí. O sea, falta mucho. Por eso lo pregunto. Y faltará mucho, porque, a diario estamos evidenciando un nuevo tipo de violencia. Estamos evidenciando cómo esto ha evolucionado, porque claro, ya no nos golpean en la cara, o no a todas, pero sí nos están explotando laboralmente en casa, siendo amas de casa. Entonces, es una lucha constante. Creo que cada ola del feminismo ha sido un gran logro para nosotras como mujeres. Para mí el mayor logro, la pastilla anticonceptiva, porque nos dio esta individualidad de poder decidir sobre nuestro cuerpo, si queremos ser madres o no queremos ser madres. Y no solo quedarnos en casa, sino que también nos permitió poder laborar. Pero, sin embargo, yo creo que ahora la lucha más fuerte que tenemos es la legalización del aborto seguro Sí. y gratuito. Sí. Porque eso primero es otro logro que nos va a ayudar a poder tener mayor independencia. Y ahí algo también importante es que declararlo un problema de salud pública creo que sería la primera alternativa. Segundo, entender que el hecho de que no sea legal no significa que no pase. Sigue pasando y de manera clandestina, y esto le da más poder a la ilegalidad y pone en riesgo cientos y cientos de vidas de mujeres. Entonces, al hacerlo un problema de salud pública como Estado, tú ya tienes el poder de poder regularlo y poder normarlo y encargarte de eso, poder hacerlo bajo ciertas condiciones de salubridad y poder darle dignidad al proceso. El hecho de hacerlo legal no significa que todas las mujeres van a ir a abortar al momento de establecerlo como norma y establecerlo de manera legal. No, no significa eso. Significa que vas a poder permitir que se haga bajo aspectos de dignidad. Y yo creo que eso es algo Claro, y básico. que si se habla de salvar vidas en un aborto ilegal, por así decirlo, podemos perder 2 vidas, Ajá. entre comillas. Sí. Y en un aborto seguro, pues podemos salvar una. Ujú. Entonces, es muy incongruente esta situación. Y me da mucha risa porque es algo que viene desde hace muchos años. El aborto en realidad inicia en las favelas de Brasil por parte de mujeres negras que eran violentadas sexualmente por sus jefes. Entonces, es algo que se ha dado de décadas atrás y que hasta el día de hoy no se pueda legalizar aquí en Ecuador. Es muy, muy triste porque se da clandestinamente, Sí. se da y se da de manera ancestral, de manera médica también, Sí. y a veces de manera muy insegura, porque créeme que he sabido de casos hasta de ganchos de ropa, Claro que sí. como de agua de ruda.
Y también lo que significa, por ejemplo, que no sea legal, hace que en el medio sea más costoso acceder a él. Y vuelves nuevamente a un tema de privilegio, ¿no? Que solamente pueden acceder a él quien tiene el recurso económico para poder costearlo. Porque la pastilla te cuesta en farmacia, tú vas, la compras normal, cuando es para otros procedimientos, $2, $5 máximo. Pero cuando tú lo haces de manera clandestina, te cuesta entre 80 a $100, adicionalmente de la receta que tienes que pactar con el médico para que te la pueda dar y poder ir a comprarlo a la farmacia. Entonces vemos hasta cómo el poder económico nos sigue coercionando como mujeres y que no hacerlo un problema de salud pública sigue afectando a las mujeres. Aparte de eso, que se nos da esta situación de dar un aborto sin acompañamiento. Ajá. Que el acompañamiento es súper necesario. Entonces, aquí, tras que estoy embarazada y estoy abortando, hay una revictimización porque no puedo acceder a un acompañamiento, porque es ilegal y no se lo puedo contar a todo el mundo. Y si quiero acceder, hay páginas, hay organizaciones que sí te ayudan a acceder al acompañamiento físico, médico y todo, pero es súper caro. Es súper caro y no todos tienen ese privilegio. Jade, ¿y qué crees tú que se debería hacer para que sea legal o entre en normativo? Volverlo una política. Tristemente es la única forma, volverlo una política e ingresarlo como debate en la asamblea y aceptarlo. Y en un país tan conservador como Ecuador es difícil. Es muy, muy difícil, porque sí, nosotros como activistas tenemos el trabajo de estar ahí molestando y en la veeduría y en el activismo creando estas revoluciones. Pero mientras no ingrese a esta parte que ya es política, es muy difícil, porque ellos tienen el poder, tristemente. Y me refiero a ellos porque en su mayoría son hombres. Siempre, nunca es un hombre, pero siempre es un hombre. Ok, que según ellos nunca son ellos, pero según nosotras siempre es un hombre. Claro que sí. Ninguno de ellos tiene amigos abusadores, pero todas hemos sido abusadas Víctimas por de un un abusador. Ajá. Entonces las cuentas No nos dan. No nos dan. Sí, eso, chicas, es verdad bastante triste toda esta situación. Pero esperar que en algún momento se pueda legalizar aquí en Ecuador. Ya está la legalización en aborto por violación. Sin embargo, me da mucha risa porque en uno de los gobiernos anteriores Sigue siendo revictimizante. sigue siendo revictimizante, y si eres menor de edad no puedes realizarte el aborto si no tienes el permiso de tu papá o tu mamá, y si tu papá es quien te violentó. Ajá. Exactamente. Sí. ¿Y qué podemos hacer nosotras desde casa? Hablo mamás de niñas. En mi caso, Zoe Valentina está en Jiu-Jitsu y siempre le digo que su no es válido. Yo le pregunto, ¿te puedo abrazar? Le pasó en el colegio que un compañerito la molestaba y le dijeron que al niño le gustaba a ella. Y él le dice, ¿cómo crees que a mí me vas a gustar tú? Si tú me pasas molestando y me pegaste, ¿qué crees, que soy loca? Oh, wow, muy bien trabajo, Dani. Tiene 9 años. Claro, muy buen trabajo. Porque Y yo lo hablo claro, con ella y yo le digo, tú eres mucho de lo que yo no fui, porque yo era una niña callada, que aceptaba, y todo esto viene de haber sido abusada a mis 8 años. Entonces, ella es todo lo que yo no soy. y justamente esto, porque se nos enseña a complacer y a callar desde chiquitas. O sea, yo recuerdo que yo jugaba con mis primos y yo siempre fui como de este carácter súper rebelde, de familia disfuncional, de hecho. Entonces, a quien retaban era a mí, porque los niños con los niños y las niñas con las niñas, y tú no te puedes acercar a tus primos. Si te molestan es tu culpa. Como que si yo no fuera un cuerpo o un ente que mereciera de respeto. Y ahí empiezan a criarte desde la complacencia y desde el, ok, si pasa esto y yo hablo, va a pasar esta consecuencia. Entonces, todas esas mini cosas que parecen que no tuvieran consecuencias en el futuro de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras primas, nuestras hermanas, tienen consecuencias. Claro, y también es que venimos de madres que también callaron. Sí. Y yo quiero hablar, pero es que si tú hablas, a tu papá lo van a meter preso. Es que si tú hablas, mira todo lo que puedes ocasionar. Entonces yo aprendo a que yo no tengo derecho a hablar. Yo leía que existen 2 momentos en el trauma. El instante en el que pasa el evento y el instante en el que te callan. Porque ahí aprendes a que no mereces ser defendida. Cuando a mi niña le pasó algo, no tiene nada que ver con abuso, pero
algo relacionado, ¿no? Yo hablé por ella. Ella me lo contó y yo, en ese instante, hacemos algo al respecto. No, mami, pero... No. Y en ese instante, yo creo que ella entendió que ella merece ser defendida. Y yo se lo dije, tú mereces ser defendida. Y ser escuchada, porque la escuchaste. Sí, y sobre todo eso que ella me dijo, mi voz no importa. Mi voz no importa porque nadie me escucha. Yo te voy a demostrar que tu voz importa, que sí te van a escuchar. Porque te van a escuchar. Y súper valioso eso, Dani, porque a nosotras no se nos enseña eso. A nosotras se nos enseña a callar. Sí. Sí. Culturalmente, yo creo que hay un cambio abismal que hay que seguir haciendo, porque podemos estar muy deconstruidas nosotras, muy entendidas, muy empoderadas, muy en conocimiento de todo, pero culturalmente sigue aún una brecha muy grande que seguir haciendo. Y bueno, creo yo que con lo que empezamos y con lo que estamos y lo que vamos a seguir haciendo y conociendo no es lo mismo. Entonces ahí más bien hacerles la pregunta, como en qué momento se encontraron con el tema del feminismo, que bueno, ya no tenemos claro que empezamos a tener ciertos actos de rebeldía cuando vemos que en nuestra casa algo no nos parecía, y en qué momento estamos ahora, y qué es lo que aspiramos también a un futuro. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que me encontré con el tema del feminismo cuando yo tuve este acto en contra de mi abuelo, porque en mi familia mi abuelo era el dios de la casa. Entonces, tener este acto con él era mínimo una cachetada, pero gracias a Dios, como fui de las más consentidas, no pasó. Sin embargo, ese fue mi primer acto feminista. Me da mucha risa porque yo digo que fui feminista y que empecé en el feminismo desde los 13 años, pero cuando yo viví este abuso sexual, para mí no fue un abuso sexual y yo no me hago consciente de mi abuso sexual hasta los 20 años. Yo tengo 23, o sea, recién tengo 3 años de que me hice consciente. Porque muchas veces creamos esta negación y, ok, las demás pueden vivir esto, pero nosotras no, y no nos damos cuenta. Y claro, como somos activistas y como tenemos este rol y tenemos que ser como que casi que perfectas, nos cuesta aceptar que también somos víctimas, porque también somos humanas. Sí. Y creo que en el momento que ahora me encuentro es un momento de bastante paz, de bastante aceptación conmigo misma y aceptación con mi historia. Porque hasta hace unos momentos yo no podía hablar de aquello, ahora puedo hablarlo, porque la culpa tiene que cambiar de bando. Y eso Sí. que dices es tan cierto. Yo hace un tiempo no podía hablar de lo que me pasó sin llorar. Y me marcó muchísimo. Y es cierto, la culpa tiene que cambiar de bando, porque si yo no lo provoqué, no fui yo, no pedí que pasara. Claro, porque tras que somos víctimas, somos culpables. Y se crea este ambiente de culpa, porque ellos no pueden tener la culpa, ellos son seres perfectos y ellos son los entes y los dioses que nos han enseñado que son, porque ni siquiera es culpa de ellos, ni siquiera es culpa de los hombres, es simplemente culpa de todo un sistema que nos enseña que ellos tienen mayores privilegios y que tenemos que aceptar esa situación. Yo soy profe, yo trabajo con chicos y también trabajo con adolescentes de bachillerato, y recuerdo una conversación y que yo les decía a las chicas, un hombre de 25 no le gusta a una niña de 16 porque son más maduras. Absolutamente no, eso es abuso, eso es pedofilia. Los hombres grandes no les llaman la atención las niñas pequeñas. Eso está tan normalizado y me preocupa tanto porque vemos chicas de colegio embarazadas o que dejan los estudios. No es normal, no pasa. En la ruralidad se vive Sí, mucho. bastante. Se vive muchísimo. De hecho, yo fui víctima de aquello. Se llama estupro. Se vive muchísimo y es muy triste cómo se normaliza. Se normaliza y tras que me pasó a mí se me culpó de esta situación porque yo era madura y era inteligente. Y era activista, entonces yo tenía la información y caí en esta situación. Entonces es bastante triste y bastante indignante que pase esto, porque ellos son los mayores, ellos son los culpables, ellos son las personas que no... ¿Por qué te va a gustar una chica de 13, 12, 14, 15 años si tú eres un hombre mayor? ¿Qué no tienes para poder conseguir una de tu edad? Exactamente. Sí, Porque las de tu edad te van a hacer preguntas que no quieres contestar. o las de tu edad van a poner límites que no quieres seguir. Ajá. Y una adolescente de esa edad es mucho más vulnerable.
¿no? Más Obviamente. más aún un adolescente que está Sí. pasando o que ha crecido en una situación en De casa vulnerabilidad. complicada, entonces van a tener, tienden a buscar una figura paterna en un hombre. Ujú. Claro, y de nuevo hay todo un sistema que te falla, porque aquí ya hay una falla de tus padres, ya hay una falla de una comunidad, ya hay una falla institucional, porque a veces las mismas instituciones, hablando de instituciones públicas, el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, saben, o sea, saben de esta situación. Y no sé si haya tiempo como para contar algo. Sí. Ok. Claro. Yo cuando viví toda esta situación recuerdo que fui por una infección vulvar al centro de salud sola, una chica de 16 años. Y me atendieron y se dieron cuenta, pero nadie hizo nada. Entonces es como todo un sistema, desde lo público hasta lo privado, privado hablando de lo comunitario, la comunidad, tu casa, te falla. Y eso es súper indignante. Y pasa en la ruralidad. Y a mí, bueno, me pasó, digamos que suavecito, pero hay chicas de 13, 15 años con hombres de 40, Sí. 50 años. Claro Sí. que sí. Yo trabajo mucho bueno, ustedes saben en el contexto en el que trabajo y he tenido que ir a la zona rural y veo como adolescentes de 13 años están comprometidas, digámoslo así, entre comillas, con hombres adultos de 50 años. Y yo no, o sea, para mí, o sea, no me cabe en la cabeza. Yo trato como de preguntarnos, o sea, cómo sucede esto, cómo se ha normalizado este tipo de actuaciones aquí. Y básicamente es porque o sea, la respuesta mayoritariamente es porque dentro del núcleo familiar del adolescente ya existía algún tipo de violencia perpetuada. Entonces lo que hace la adolescente es huir de ese círculo de violencia, pero huye a un Hacia nuevo otro círculo de violencia. Entonces, a veces yo quisiera decir que es fácil y que tal vez es posible para todas salir del círculo de la violencia. Me encantaría poder decirlo, pero no lo puedo decir. No lo puedo decir porque sé que no es realidad. Y me duele tener que decirlo y tener que admitirlo, porque me encantaría que todas tuvieran la oportunidad de salir de un círculo de la violencia, pero lamentablemente una y otra situación te vuelve a poner en la misma posición y te revictimizan una y otra vez, que ya te hace simplemente quedarte en el lugar menos peor, en el lugar en el que ya no te van a hacer tanto daño, te van a seguir haciendo daño, pero no tanto daño como antes. Y callas por no vivir más Sí. daño. Yo el otro día estábamos conversando con Laila, estábamos comiendo y conversábamos. Y yo le decía que qué opina ella, y ahora te lo pregunto a ti, sobre cuando dejamos de ser amigas de nuestra amiga que está pasando por está en el ciclo de violencia, está en alguna de las etapas del ciclo de violencia, y dejamos de ser amigas porque estamos cansadas, porque ya no podemos más con la situación. Y yo le decía a ella, yo prefiero seguir y ahí, y dale, y mira, y acompañándola, que abandonarla y que ella no tenga quien correr cuando algo le pase. Una vez yo le dije a una amiga, yo voy a estar allí si tengo que coger la cola del vestido o si tenemos que recoger los pedacitos del corazón. Pero a mí me pasó, llegó un momento en el que yo no tenía a dónde correr, ni a quién decirle nada, más que a mi psicólogo. Y estaba en el psicólogo y tuve que hacer una sesión y fui sola, porque no tenía una sola amiga conmigo. Y tuve que ir a hacer la denuncia sola, porque no tenía una sola amiga conmigo. Entonces, yo no quisiera que ninguna de mis amigas pase por eso. ¿Tú qué opinas? No, y súper lindo, Dani. Yo también opino lo mismo, por ejemplo. Yo no me iría del lado de una amiga que esté viviendo violencia, por muy cansado que sea. Pero también comprendo que hay amigas que no pueden sostener, porque imagínate dos amigas vulnerables sosteniéndose juntas. Ujú. Entonces, Es verdad, también comprendo que a veces es cansado, porque si es cansado sostener a alguien más. Sin embargo, si está dentro de la posibilidad y no está afectando tu funcionalidad y puedes acompañar a una amiga, sería perfecto. Porque por lo general las personas que están dentro de, que son víctimas de violencia, están solas, porque lo primero que hace el agresor es Dejarte. separar toda su red de verdad. apoyo y centralizar la relación. Que por favor no centralicemos relaciones, ni centralicemos hombres ni parejas. Esto es tan cierto, porque yo lo hablo por mi experiencia, mis amigos eran sus amigos. Estuve 10 años con esta persona, entonces mis amigos eran sus amigos, yo me alejé de mi familia, mis amigos eran su familia, y cuando todo se acabó, entonces Daniela es la loca,
porque denuncia, y Daniela es la loca, porque ¿cómo va a creer si era tan buen muchacho? Y yo así como que, pero si no están escuchando todo lo que Y a veces es necesario contárselo a alguien para que te diga, no, es que no estás loca. O sea, de verdad no es tan buena persona como parece. Y por eso también es importante, o sea, como poder, a veces creo yo que cuando estamos como en una relación nos da miedo contar algo y que nos vayan como a juzgar, ¿no? Entonces por eso evitamos contar. Pero eso es una red flag. ¿Por qué te va a dar miedo contar algo que sabes que van a juzgar de tu relación? Desde ahí hay una red flag Hay una y algo alerta. está pasando Ajá. dentro de tu relación. Hay una alerta de violencia, hay una alerta de que algo está pasando, puede pasar. Porque se supone que la relación te debe generar paz, no problemas. Sí. Dejemos a los adultos ser adultos y que enfrentan las consecuencias de sus actos como tengan que enfrentarlas. Claro que sí. Sí, creo que es lo mejor. Sin embargo, como les digo, sí creo que es súper necesario que tengamos nuestra red de apoyo. Yo no sería Sí. nada sin mis amigas. O sea, yo no sería nada sin mis amigas y ahora, después de tanto, comprendí que uno no debe centralizar las relaciones. Porque eso es lo que muchas hacemos, centralizar las relaciones, centralizar el hombre o la relación se vuelve todo, que eso es un tipo de relación simbiótica, se llama. Se vuelve todo y dejas tu área profesional a un lado, dejas tus amigos a un lado. Muchas veces le cancelamos citas a nuestros amigos por salir con el chico o con la pareja que tengamos. Y ahí estamos alejándonos de las únicas personas que nos pueden decir en ese momento estás viviendo violencia, o de las únicas personas que nos pueden acompañar a hacer una denuncia, que nos puedan acompañar cuando estamos llorando, que pueden comer un helado con nosotros. Entonces es importante que mantengamos nuestra red de apoyos y que si vamos a centralizar algo, sea nosotras mismas. Y todo eso viene de la codependencia emocional. Sí, la codependencia emocional es algo loquísimo, que justamente se da por esta adicción que ya te había comentado. El codepender es estar en vulnerabilidad y por eso creo yo súper necesario que si en algún momento vamos a ingresar a una relación o vamos a ser parte de una relación o un vínculo del tema que sea, tener como los puntos bien en claros de cómo voy a codepender, cómo va a ser esta relación. Estoy lista para una relación porque muchas veces nos enganchamos y centralizamos estas relaciones por lo vulnerable que estamos. ¿Cuáles son mis límites? ¿Los voy a respetar? Sí. ¿Cuáles son ¿Qué- mis no negociables? qué ¿Cuáles quiero, son mis qué no negociables? quiero? Exactamente. Muchas veces la relación ni siquiera es mala, es una relación sana, pero venimos con una codependencia emocional que sí termina siendo tóxica la relación, pero es porque empezamos a depender del otro, a tal punto en que ya no somos nosotras mismas. Claro, porque ingresamos a una relación desde la necesidad y una relación no se debe ingresar desde la necesidad. Yo creo que la mejor forma de ingresar a una relación es sabiendo que te sientes plena contigo misma, independientemente del vínculo que sea, porque a veces estas relaciones pueden tener etiquetas o no, porque también somos seres que viven su propio deseo y podemos no querer tener una relación seria y eso está bien. Sin embargo, que no sea desde la necesidad. Y como experiencia propia, porque en algún momento también me enganché desde la necesidad y también elegí estar dentro de estas relaciones sin etiqueta por la necesidad de simplemente tener a alguien. O elegí estar dentro de estas relaciones con etiqueta por la necesidad de tener a alguien. Entonces aprender que si estoy plena yo, puedo estar plena con una relación. ¿Y sabes qué estoy pensando? O sea, como estaba aquí teniendo como todo lo que decías, ¿no? Si para mí a veces, y bueno, ha sido difícil poder entenderlo, poder identificar la violencia, poder decir lo que estoy pasando por esto, se lo voy a contar a alguien para ver qué opina la otra persona, o voy a contárselo a alguien para ver si no estoy tan loca realmente. Mi contexto o nuestro contexto no es el mismo que el contexto quizás de jóvenes de la zona rural que viven rodeadas de otra cultura o de otro aspecto social. Entonces, si para mí es desafiante, que ya estoy un poco más en conocimiento de muchas cosas, porque he estado en el activismo algunos años, ¿qué tan desafiante se vuelve para una mujer o un adolescente de la zona rural? Te lo respondo porque lo viví. O sea, para mí el desafío más grande era poder hablarlo. Y yo solo tenía 2 amigas con las que lo conversaba. Porque si yo lo hablaba, se volvía chisme. Y ahí está la revictimización, porque eso se da mucho en la ruralidad. Pueblo chico, infierno grande. Sí, totalmente. Sí. Entonces, si yo lo hablaba, se volvía chisme. Y mi imagen era la imagen de una activista de 12 años, perfecta, que no podía vivir eso.
Entonces, es súper fuerte este tema de la revictimización. Creo que, como lo he dicho, la única forma es la prevención, que esta prevención debe venir como garantes de derechos del Estado, pero no se da y esa es la lucha constante de visibilizar estas cosas, que a veces sí, como organizaciones de la sociedad civil lo hacemos, pero no podemos llegar a, Sí. toda la comunidad, que es imposible. Sí. O sea, es imposible como activista poder llegar a toda la comunidad porque tenemos limitaciones económicas, limitaciones de tiempo, mil limitaciones que no nos permiten hacer este trabajo arduo. ¿Qué podemos hacer cada una desde nuestra trinchera para Eh, apoyar? Creo que es nuestra trinchera seguir deconstruyéndonos, porque una deconstruida quiere decir generaciones más deconstruidas. Entonces, seguir deconstruyéndonos diariamente, cuestionarnos todo. Y eso lo escribí en un post de Instagram. Me cuestiono todo porque mis ancestras no podían hacerlo. Entonces, el cuestionarlos todo y no callar. El no callar, ya podemos hablar. O sea, ya podemos hablar, ya tenemos esa voz. Antes, si hablabas, estuvieran quemados en una hoguera. Ahora tenemos esa voz, hagamos uso de eso. Hagamos uso de eso, aunque seamos, porque ya no nos queman en la hoguera, pero sí nos queman en el chisme. Sí. Aunque seamos queman en latigadas. Es verdad, no fue una Nos queman en redes. Y ahí, bueno, también como, porque bueno, sí, nosotros desde la sociedad civil tratamos de hacer algo o hacemos algo, pero nos seguimos responsabilizando por algo que le corresponde al Estado. Y volvemos a esto, ¿no? Como, por ejemplo, tú has sido víctima de violencia, yo he sido víctima de violencia, Dani ha sido víctima de violencia. Y cómo agarramos nuestra historia y decimos, ok, la voy a convertir en mi causa de lucha, pero seguimos enfrentándonos a otros tipos de violencia llevando esta bandera de lucha. Y cómo de alguna forma hacemos que ya esta lucha no se vuelva cansada, porque se vuelve cansada, se vuelve agotante, se vuelve incluso en algunos momentos desesperante. O sea, ya la esperanza se va, no vemos alternativa por ningún lado. Vemos que hay una ley maravillosa, porque solamente se encuentra en palabras, ahí, en un repositorio digital. Pero lamentablemente en la realidad no es así. Entonces, ¿cómo como sociedad civil, como activistas, hacemos para no cansarnos, para no rendirnos, para no soltar la causa y al mismo tiempo para no sentirnos revictimizadas una y otra vez? Quemar los barcos, amiga. Y hago adherencia a este tren de TikTok porque mucho tiempo yo también como activista sentí que era este ente maravilloso y que no era humana. Y comprender y ser autocompasiva contigo mismo y saber que también mereces autocuidado y que no puedes salvar el mundo aunque quieras. O sea, lo ideal sería salvar el mundo, pero no podemos. Y te pongo como un ejemplo así súper mío. Este tema de Palestina a mí me tiene mal. Y yo, por muy fuerte que me vea, lloro cuando veo algo así. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? No ver esas noticias. Que sí, puede sonar egoísta y puede sonar feo, pero también es estas técnicas de autocuidado que tenemos que tener con nosotras mismas, porque somos activistas, pero no somos superheroínas, somos humanas. Y tratamos de hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos, pero esas herramientas no bastan para cambiar el mundo. Comprender que no es nuestro rol, que lo estamos haciendo desde la humanidad. No es nuestro rol porque ese rol le corresponde al Estado. Entonces, entender que no podemos con todo. No todo al mismo tiempo. Sí, no todo al mismo tiempo y quizás no todo después, porque aunque querramos abarcar todo, no podemos. Y tener estas técnicas de autocuidado con nosotras mismas, porque nosotras también podemos ser víctimas de violencia, nosotras también nos cansamos, también sentimos, entonces también hay que tener estas técnicas de autocuidado con nosotros y saber hasta qué límite podemos llegar. Y yo lo digo por mi caso, lo que decía Laila, llega un momento en el cual te encuentras tan cansada, y yo lo reconozco, hay noches en las que yo no paro de llorar y me duermo llorando porque luchar por los derechos de mi hija ha sido, ni siquiera por los míos, por ella, ha sido una de las cosas y las batallas más extenuantes que yo he tenido en mi vida. Ni toda mi historia, con todos sus matices y todo lo que me ha pasado, ha sido tan difícil como pasar por este proceso legal de manutención, de patria potestad. Es súper difícil luchar contra un sistema que no te va a dar la mano.
en que si tú quieres hacer efectiva una boleta de premio, vaya, busque al señor donde sea que lo encuentre y trasnoche, y si lo vemos en la calle lo cogemos, si no lo vemos en la calle no, y llame a la policía y que la policía no llegue a tiempo y que se haga el acuerdo, el señor no cumple el acuerdo, no cumplió. Me tocó enfrentarme cara a cara con el abogado diciendo, pero usted sabe que el dinero es para su hija. Y yo, perdón, por tu y hija no lo le da estás pena haciendo. que esté preso. No. Porque cuando a mí me dio, una especie de parálisis facial del estrés, porque yo cargaba con mi hogar, cargaba con todo. Cuando me dio una enfermedad en el corazón, a mí nadie me dijo, ay, pobre Daniela. No, claro, porque es que la compasión solo es para ellos. La compasión solo es para ellos y la carga solo es para nosotras. Y justamente es que yo amo ver memes. Veía un meme hace unos días de 2 escaleras y una misma meta, y un hombre y una mujer. Claro, el hombre iba con su maletín y la mujer iba con hijos atrás, con una sobrecarga laboral, con muchas cosas. Tenemos las mismas metas, pero no las mismas cargas. Y yo les comentaba esto de la sobrecarga laboral que creo que ahora como mujeres estamos viviendo. Y te pregunto a ti, Dani, o sea, ¿es difícil cargar con los gastos de tu hija, con tus propios gastos, con la maternidad de paso? Porque claro, ahora se habla del 50-50 en cuestión de dineros, pero no se habla del 95-5 en cuestión de crianza. No es fácil, Sí. es extenuante. Yo te digo, yo le digo a mi psicólogo, no sé, a veces yo me escondo a llorar, porque yo no quiero que ella me vea llorar. Y él me dice, pero su hija también tiene que ver que usted es un ser humano. Y yo era, sí, pero no todo el tiempo. Claro, y eso es el machismo interiorizado, lo que te comentaba, el creer que tenemos que ser una super mamá o unas super mujeres. Mi psicólogo me dice, Wonder Woman se tiene que morir. Sí. Sí, y también, bueno, parte de esto que tu hija sepa que eres un ser vulnerable, que antes de madre eres mujer. Claro que sí. Yo creo que Zoe sabe eso, sabe que mamá es un ser humano maravilloso. Ay, soy Valentina, es Sí, linda. sí, es una niña espectacular. Y eso es el reflejo del buen trabajo que ha hecho Dani. Ay, muchas gracias. Y bueno, chicas, yo creo que ha sido una conversación muy, muy, muy interesante, muy enriquecedora. Y bueno, vamos dando como unos mensajes finales, tal vez alguna reflexión que nos gustaría que se quedaran los oyentes, o algo que quisieran que las personas se pusieran a reflexionar, o algún mensaje con el que quisiéramos empezar a cerrar este espacio del día de hoy. Empezamos contigo, Jade. Bueno, dentro de mi mensaje creo que lo único que quisiera decir es que cuando hablamos de derechos de las mujeres no estamos hablando de menos derechos para los hombres, estamos hablando de simplemente equidad o igualdad. Entonces comprender que no estamos locas, no somos histéricas, simplemente queremos el mínimo indispensable que son nuestros derechos y que se nos debió haber dado hace muchos años. Entender que como mujeres tenemos esta lucha constante de construirnos porque se nos ha educado de una forma bastante latigante para nosotras mismas. Y lo que les comentaba, cuestionarnos todo. Cuestionarnos todo, porque solamente desde el cuestionamiento podemos comprender cómo estamos siendo vulneradas. Porque hay cosas mínimas que no vemos y que están tan normalizadas, porque cuando las cuestionamos las comprendemos. ¿Tú, Dani? Mi escritora favorita se llama Baby Fernández y yo me quiero despedir con una frase. La paz se lucha. Chicas, la paz se lucha. No viene gratis, no viene sin hablar, no viene desde el silencio, viene desde hacer valer nuestras voces. Así que soy Valentina, el otro día antes de dormir nosotros conversamos siempre y me decía, mami, la puerta hacia la libertad siempre está entreabierta, solamente hay que atreverse a abrirla. ¡Qué lindo! Sí, o sea, tú tienes que conocer a Zoe. Tienes Sí, que es conocer a maravilloso. Zoe. Es una niña maravillosa, de verdad. Bueno, yo me gustaría poder despedir este espacio, primero agradeciéndote, Jade, porque tus palabras han sido muy significativas. Creo que han tocado ciertas Fibras sensibles, sí. En algún momento se me han puesto los ojos llorositos porque sí hay cosas que a veces cuestan hablarlas y que aún son difíciles hablarlas. Pero también podernos, como decía Jade, cuestionarnos absolutamente todo. Y que es tan increíble que a nivel global seamos más del 50% de la población
y que aún así no nos encontremos en igualdad de condiciones con los hombres. Y ahí también, como lo decía Jade, no es nada en contra de los hombres, es algo en contra del sistema, porque yo tampoco puedo entender, en mi mente no cabe la idea de que siendo más del 50%, es decir, que los hombres son minoría poblacionalmente, ¿cómo es posible que aún no tengamos la misma calidad de derechos? Porque podemos tenerlos de manera formal, establecidos en normas. Y a mí me encanta hablar de normas porque, una parte de ser abogada, pues también cuestiono mucho cómo todo se establece en un papel, pero luego ya en la realidad no se materializa, o no se hace una realidad, ¿no? Y para mí es eso, así como una duda que sigue ahí perenne. ¿Cómo somos poblacionalmente más, pero parece que en la realidad seguimos siendo menos? Y no somos menos, somos más. Entonces, no sé en qué momento, culturalmente, socialmente, económicamente, se va a entender eso. Que merecemos el lugar que ya tenemos en números, lo merecemos en una realidad plasmada. Y me encantaría que eso sucediera ya, o sea, mañana. Que Zoe Valentina no tuviera que esperar 2 días más, 3 días más para que vea que eso es una realidad. Que mis hijos o mis hijas, si es que llego a tener en algún momento, no tengan que esperar, o sea, no tener que esperar a que nazcan mis hijos o mis hijas futuros para ver eso hecho en una realidad, sino que mañana poder verlo plasmado en una realidad. Sin embargo, también entiendo que no somos superheroínas, que no podemos hacerlo realidad como quisiéramos. Y que toca seguir en esta lucha. Y ahí también hacer este mensaje de llamado a la acción a los hombres que nos escuchan, que cuando vean a una mujer gritando y luchando en las calles, no la tachen de histérica, sino también de que por esa mujer, las mujeres del futuro que van a tener en sus vidas van a tener más derechos. Y que también por esas mujeres o por otras mujeres del pasado, las mujeres de su vida también han tenido derechos. Y a veces solamente falta eso, ¿no? Como ponernos a reflexionar. Gracias a esas mujeres mi mamá pudo trabajar, pudo ser el sustento del hogar, pudo traer un bocado a la casa, y gracias a esas mujeres mi hermana tiene acceso a un trabajo, no depende de un hombre, mantiene a sus hijos libremente y hace con su vida lo que quiere. Y creo yo que más que un tema de si hay mujeres en tu vida o no, es un tema de solidaridad y empatía, o sea, de simple humanidad, de simplemente comprender que esa mujer que está pasando al frente tuyo debería tener derechos y merece el mínimo de respeto, o sea, el respeto que tú quisieras recibir. Exactamente, empezando desde cosas tan simples como los grupos de WhatsApp. Sí. O no piropearlas en la calle, por favor. Exactamente. Hablemos de los grupos de WhatsApp. Los hombres que comparten imágenes, historias, fotografías, videos sin el consentimiento de una mujer en esos grupos de WhatsApp. Eso también es abuso. Sí. Eso Sí. también es abuso. Es muy triste que pase esta situación porque se nos cosifica y se nos ve como objeto. Uh-huh. Y obviamente, o sea, nosotras somos objetos de deseos cuando nosotras deseamos hacerlo, pero no de esa manera. Y el que se envíe de esta forma es abuso porque no se nos está preguntando. Uh-huh. Sí. Y bueno, un tema muy, muy importante e interesante. Sí, un tema interesante que, bueno, vamos a tocar en otra ocasión porque ya estamos llegando al final de Modo 6 PM aquí por Radio Hit 104.1. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Modo 6 PM en Instagram, TikTok, y también buscarnos en YouTube para que puedan ver los episodios grabados. Y bueno, si quieren volver a repetir este maravilloso episodio que hemos tenido aquí, el acompañamiento de Jade Hunda, una persona extraordinaria y maravillosa, y también de Dani, así también que hay que... De 3 mujeres maravillosas. Ajá, de tres mujeres maravillosas, pues pueden irlo a reproducir próximamente a través del canal de YouTube de Modo 6 PM. No se olviden eso, de seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes a todo el contenido que estamos subiendo. Muchísimas gracias por su audiencia. Vamos a dar el paso a Jade. Jade, para que nos des unas últimas palabras. Chicas, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, para mí un gusto poder hablar de estos temas. Súper necesarios estos espacios para nosotras, súper necesario el poder visibilizar todos estos tipos de violencia y tomar estos espacios, porque hasta hace unas décadas estos espacios no eran de nosotras, no se nos permitía.
Claro que sí. Bueno, seguiremos encontrándonos cada lunes en Radio Hit 104.1. Ya saben, modo 6 p.m., su hora favorita del día. Chau, chau. 104.1